Pues buenos días a todos de nuevo, y es un placer para mí poder compartir este ratito con vosotros. Espero que nos ayude las temáticas que aquí os proponemos, y vamos a hacerlo continuando con lo que os hemos propuesto desde el primer momento de hoy, y es hablar un poco de violencia, hablar de abuso, hablar de un tema que está muy relacionado y que no se suele hablar de ello en los púlpitos. Pero antes que nada, para hilarlo, vamos a recordar lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que además es una temática que estamos viendo en las últimas semanas. Dice Efesios 4:26, si os enojáis, no pequéis, procurad que el enfado no os dure todo el día. Así que lo repetimos en otra versión. Si te enfadas, que no te vayas al límite de que te pases de frenada y peques y entres en un juego que no te convenga, y además procura que ese enfado no se alargue, ¿eh? Esa es mi versión, pero seguro que admite vuestros matices. Porque hoy os vengo a hablar de un tema que ya os he dicho, no se suele hablar en las iglesias, y del que seguro que habéis oído hablar muy poco, o de muy lejos, y del que apenas sabéis nada. Yo os propongo reflexionar sobre la venganza. Y para introducir el tema, pues me voy a servir del cine. En la literatura psicológica os voy a decir que no es un tema del cual se haya tratado y se haya estudiado y se haya hecho mucha literatura científica. Sin embargo, por ejemplo, en el arte, en las novelas, sobre todo en el cine, está muy presente. Por ejemplo, pues lo típico, podemos irnos a Hamlet, al Conde de Montecristo, las películas del oeste. A mí me gusta mucho Clint Eastwood, pues Sin Perdón, o por ejemplo Django. Son películas en las que me han asaltado el fuerte, me han matado a la familia, y yo dedico el resto de mi vida a cumplir la misión de vengarme. En las historias de amor, ¿qué os voy a decir? O en las historias de desamor. Cuánta venganza hay en la violencia contra mi expareja, ¿no? Y eso además es una realidad que a diario lo vemos en las noticias. Hoy recurro a la vida de Hugh Glass, un hombre que nació en el siglo XVIII, y aunque se sabe poco de sus orígenes, están bastante documentadas sus expediciones. El cine ha recurrido a su vida en varias ocasiones, se han hecho varias novelas y varias películas. Juan Luis, ponnos algunas secuencias de la última película. Estas escenas tan crudas pertenecen a la película El Renacido, ¿no?, que protagonizó Leonardo DiCaprio en el año ya 2015, que cuenta una parte de la vida de este hombre que yo os propongo, Hugh Glass, y que tiene que ver con lo que hoy quiero compartir con vosotros, con el tema de la venganza. Lo que sí se sabe de este hombre es que fue un hábil explorador, un trampero, que no es el que hace trampas, sino el que pone trampas para cazar, comerciante de pieles, un hombre de frontera, que se decía en la época, en esos años en los que el negocio en el Nuevo Mundo
pues el negocio de las pieles estaba en plena expansión frente al comercio ruso que se estaba extendiendo en Alaska. Estamos en la época en que se había llegado a la mitad de Estados Unidos, hacia el oeste, y quedaba la mitad por explorar. Y en esta época eran comunes anuncios como este, que se podían ver pegado en las cantinas o en los periódicos de la época. Se buscan jóvenes emprendedores para ascender el río Missouri hasta su nacimiento. Se garantiza trabajo por 3 años. Glass, que hemos visto allí una fotografía, un dibujo de la época, era parte de aquella vida y formaba parte de aquellas expediciones. A veces salía a cazar solo. Durante el transcurso de una de ellas, Glass se topó con unos osetnos y con su protectora madre. Y sin tiempo siquiera para apuntar con su fusil, la agresiva osa atacó a Glass dándole golpes, zarpazos, mordiscos. Se defendió este hombre como pudo hasta que llegaron 2 de sus compañeros, que oyeron los gritos y el alboroto, y de los que sí se conocen sus nombres, un tal John Fitzgerald y Jim Bridger, que le ayudaron a matar a la osa. Y pese a que mataron al animal, Hugh Glass quedó tan maltrecho, cojo, con numerosas heridas repartidas por todo el cuerpo, sobre todo la espalda. Bueno, una situación que no parecía que tuviera ningún futuro. Y el general Ashley, que era el que mandaba la expedición, convencido de que en semejante estado aquel hombre, Glass, no iba a sobrevivir, decidió dejarlo atrás porque seguían con su expedición, con su misión, y mandó que aquellos 2 hombres que le habían ayudado pues se quedaran, lo acompañasen hasta el momento de su muerte, porque estaban convencidos de que de aquella no salía, para darle lo que en ese momento, lo que se suele decir, cristiana sepultura. A la espera de su último suspiro, incluso llegaron a cavar aquellos compañeros la tumba, pero se complicó la situación cuando detectaron que había unos indios, Arikara, que eran bastante agresivos y que estaban rondando por la zona. Así que decidieron abandonar a su compañero, le robaron sus pertenencias, lo dejaron y se marcharon. Cuando los 2 hombres alcanzaron al general Ashley, le informaron que su compañero Glass había fallecido y que lo habían enterrado. Pero Glass recobró el conocimiento y el panorama que se encontró fue desolador. Estaba solo, sin armas, sin comida, maltrecho, malherido y a más de 300 kilómetros del fuerte más cercano. Para evitar la gangrena, se puso sobre las heridas gusanos que encontró en restos podridos para que se comieran la carne necrosada, y para las heridas sangrantes optó por el método de cauterizar la sangre con pólvora. Arrastrándose, decidió no seguir cerca del río, ya que estaban los indios en la zona, sino que durante varias semanas se fue hacia otra dirección, al sur, buscando otro río, donde preparó como pudo una rudimentaria balsa con troncos y ramas. Durante el tiempo que permaneció solo, se alimentó de raíces, bayas, restos de animales muertos que dejaban los carroñeros, hasta que finalmente se cree que fue encontrado por unos indios de otra tribu, los Paini, que le ayudaron, que le curaron las heridas y que le empujaron y que le ayudaron pues a llegar al fuerte Kiowa, que era el que él estaba buscando. Cuando llegó al fuerte, y después de meses de recuperación, dedicó el resto de su vida a vengarse de aquellos 2 compañeros que le habían abandonado. Bueno, pues este es un poco el argumento y lo que yo quería compartir, pero realmente vamos un poco a ver de qué se trata la venganza. Buscando la definición en el diccionario de la Real Academia Española, la verdad que es muy escueto, no da todos los matices que le podríamos buscar al término. La RAE dice que la venganza es la satisfacción que se toma por un daño recibido. Pero a mí me parece que se queda un poco limitada. Yo he encontrado otras que me parece que son más oportunas. Por ejemplo, aquella que dice que la venganza es el acto por el cual deseo hacer daño como reacción a un agravio que, a mi juicio, en el pasado sufrí a causa de ella. Es decir, es un daño que yo quiero infligir por algo que me pasó y que está situado hace tiempo, en el pasado. Por eso me gustaría compartir con vosotros algunas características que me han hecho reflexionar, y tengo aquí algunos apuntes de lo que conlleva la venganza. Primero, es algo que se produce, es un enfado
Es una rabia que yo tengo en el pasado y que no he sido capaz de expresar. Es una rabia que dicen los especialistas, es una rabia no descargada y que incluso luego se reconvierte en otro tipo de reacción, en otros subproductos, podríamos decir, ¿no? Con otros malestares, ansiedad, etcétera, ¿no? Segunda característica, para que la venganza siga estando en mi cabeza, tengo que recurrir a la memoria, es decir, tengo que tener presente aquel hecho. Fijaos, los niños, ¿cuánto le dura la rabieta a un niño? El uso que hace de la memoria a un niño es muy, muy llamativo, y hoy empezábamos y decíamos que tendríamos que ser como niños en algunas cosas. El uso de la memoria que hace un niño, por ejemplo, con la rabia, fijaos lo limitado que es. Puede desearte lo peor, puede mostrarte los colmillos, pero a los 2 minutos es capaz de que se le haya olvidado estar en otra cosa y poder estar contigo en otra etapa sin mayor problema. Así que lo anotamos también. Esa falta de respuesta, que es la venganza, a esa rabia que tengo almacenada, deriva en otra característica, y es que tengo un deseo de hacer daño. Fijaos, la rebeldía no es venganza necesariamente, porque la rebeldía no implica necesariamente deseo de hacer daño. La rebeldía, alguien puede decir, es que eres un rebelde, es que en esto no estoy de acuerdo. Es que la rebeldía, su objetivo es preservar mi derecho. Puede estar equivocada o no, pero mi objetivo es mi derecho a tomar mi propia decisión, a que sea yo. Y entonces me puedo a veces poner en un acto o en una situación, una actitud de rebeldía. Sin embargo, la reacción contraria, es decir, no solo quiero tomar yo mi decisión, sino que quiero hacerte daño, es cuando nos lleva a dar ese paso extra, donde ya no hablamos de rebeldía, sino hablamos ya de lo que estoy comentando, de venganza. La venganza además a veces es muy sutil. Por ejemplo, no se necesita uno clavarle un puñal por la espalda a mi vecino para que habla de venganza. A veces nos vengamos de formas muy sutiles y a veces no somos conscientes de ellos porque, no sé, me ha sentado algo mal de mi amigo y le retiro el habla, ¿no? Y a veces decimos, no, yo es que soy poco hablador. Y en realidad lo que yo quiero decirte es que no te quiero hacer pagar por algo que no me gusta de ti. Así que, otra característica. Es verdad que con la venganza se busca el objetivo de encontrar paz, de buscar tranquilidad y de encontrar esa dignidad que sentimos que hemos perdido. Es decir, buscamos volver al equilibrio. Pero buscamos el equilibrio convencidos de que eso pasa porque el otro se encuentre en la misma situación que yo me encontré en el pasado. Y eso no es más que restablecer mi herida narcisista por un daño que subjetivamente, y esto también es muy importante decir, es mi autopercepción, cree que a mí me parece que aquello fue tan terrible, me hizo tanto daño, que el otro tiene que pagar. O sea, la venganza siempre pasa por una mirada personal, no necesariamente y seguramente no es la mirada que los demás tienen, y eso a veces es muy recurrente, por ejemplo, con los disgustos y los conflictos familiares, ¿no? Porque un hijo puede haber vivido una situación muy particular en que, no sé, el padre le hizo esto o lo otro a un familiar y sin embargo preguntas a los hermanos y lo han vivido de una manera muy diferente. En definitiva, yo vuelvo a recordar, y con eso termino: si os enojáis, no pequéis, procurad que el enfado no os dure todo el día. Y entonces, ¿cómo cuadramos esto? ¿Cómo hacemos que la diferencia? ¿Cómo enfadarnos? ¿Cómo marcar el límite? Y sin embargo, no entrar en el pecado de la venganza. Esa es un poco la reflexión y seguro que ahora lo podremos hacer entre todos y cuadrar el tema. Me gustaría escucharos a vosotros que estáis al otro lado y a mis compañeros de aquí. Bien. ¿Qué tema más complicado traes aquí? Sí, ¿verdad? Es bastante complicado. Yo, según te oí hablar acerca de la venganza,
de, bueno, buscar tu propia justicia, tu ajuste de cuentas, ese equilibrio que tú buscas entre lo que me hiciste y vas a sentirte como me has hecho sentir. Se me venía a la mente un texto que a mí me gusta mucho y que creo que es muy útil. Y lo voy a leer, si me permites, en la versión de Dios habla hoy, porque se entiende muy clarito. Está en Romanos 12:19. Dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que dejen que el Señor sea quien castigue, porque la Escritura dice así: a mí me corresponde hacer justicia, y yo pagaré, dice el Señor. Y me parece, frente al tema este de la venganza, es verdad, nos hacen daño y queremos que el otro pague por lo que ha hecho. Pero cuántas injusticias se hacen en nombre de esas venganzas, ¿verdad? Cuántas veces salen noticias en la prensa de se ajustició a no sé quién, ¿verdad? Y resulta que era inocente y se le mató en el corredor de la muerte. Nuestras venganzas dependen de nuestra justicia, lo estabas diciendo tú antes, de mis propios motivos. Y aquí el consejo de Dios es, mira, no te vengues. Eso no significa que las cosas no te tengan que doler. No significa que no busques que se haga justicia. Pero entre hacer justicia y la venganza hay una diferencia. Hay una diferencia que a veces no sabemos manejarlo. Claro. Y el consejo de Dios es, no te vengues. Deja que sea yo quien haga la justicia, que yo sí que conozco. Yo sí que puedo ser justo y yo voy a pagar a cada uno conforme a lo que hacen. Bueno, luego seguimos con más matices. Compañeros, no sé qué os aparece este primer avance que nos ha hecho Juanfra acerca de la venganza. Pues me parece que es un tema realmente difícil, es muy difícil, porque probablemente sea bastante fácil caer en la venganza. Y la verdad es que, haciendo un guiño a lo que decías al principio, Juanfra, es verdad que buena parte de las películas, series, contenidos así audiovisuales de éxito, están basados en historias de venganza. Hay series con 1485 capítulos en los que los protagonistas están buscando venganza de las formas más curiosas, diversas, ¿no? Y originales. Y de hecho, en los informativos hay muchísimas historias relacionadas con la venganza. Se habla de la violencia vicaria, relacionado con el tema que estábamos comentando también al principio, ¿no? Aquellos que se vengan de su expareja, por ejemplo, pues haciendo daño a sus hijos, a sus mascotas, a su familia, a sus propiedades, ¿no? Y bueno, estamos muy habituados a estas cuestiones, ¿no? Incluso estos días hay la noticia de alguien que mató a alguien y lo cortó en trocitos. Es una historia de venganza y para mi sorpresa, y es algo que quiero anotar también a lo que estamos comentando, hay mucha gente justificando a los vengadores. A veces se justifica el vengado, ¿no? Y bueno, pues se busca efectivamente una historia de venganza y se dice, bueno, pues claro, tenía que vengarse porque pues le hicieron daño, le pasó algo. Es muy curioso cómo muchas veces desde una perspectiva social se justifica a aquel que se venga, incluso de forma cruenta o incluso incumpliendo aproximadamente todas las leyes, ¿no? que hay de protección de la vida de la gente. Es muy curioso. Se suaviza la venganza, se acepta la venganza, estamos acostumbrados a que la venganza sea una forma de convivencia y evidentemente hay mucho que decir al respecto de esto. Y me recordaba también un texto, la reflexión general, que lo lleva desde otra perspectiva, ¿no? En Hebreos 12. Se nos dijo una vez, buscad la paz con todos, porque si no estamos en paz con todos, no veremos a Dios. Más o menos dice esto, ¿no? Lo parafraseo. Así que me temo que lo que se nos recomienda hacer es justo lo contrario a la venganza, aunque a veces suene difícil. Jorge. Sí, no, como yo creo que hay un consenso, escucho a todos hablar, ¿no? Todas las situaciones que rodean a esto de lo que Juanfran, este tema, que sí es cierto, yo nunca lo he escuchado, la verdad, ni del púlpito, ni se ha hablado tampoco. Todas las situaciones, repito, siempre son muy complejas y muy difíciles, ¿no es cierto? Estaba pensando cuando Esther mencionaba recién un caso, creo saber cuál es, aunque ella no lo identificó con nombre, un caso frecuente que es terrible, ¿no? De matrimonios que se separan y uno de los integrantes, como venganza, utiliza a los niños matándolos para, de esa manera, la más cruel, vengarse de normalmente de la madre, ¿no?
es una situación terrible, ¿no? Entonces, cuando nosotros percibimos eso, entendemos perfectamente lo que Richard mencionaba. Dios, yo creo que no hay mucho para matizar ahí con lo que Pablo menciona en Romanos. No tratéis vosotros de resolver esa situación, porque son complicadas, son complejas, y normalmente lo que vais a hacer es peor o agregarle más horror a lo que ya tiene la situación que precede y que le lleva a uno, ¿no?, a querer vengarse. Dejarme que yo haga justicia, perdón. Yo creo que en ese sentido quizá todos nos hemos sentido agraviados de una manera u otra, a lo mejor no necesariamente con la vida de por medio, y a veces nuestra naturaleza nos lleva a querer poner las cosas en su lugar y decir, yo te voy a devolver con la misma moneda con que tú me has hecho. Estaba leyendo en el Antiguo Testamento, Dios trató de prever esto, aunque el tema ahí específico habla del homicidio involuntario. No sé si recordáis, se crearon ciudades de refugio en Israel, y yo creo que era para una forma que Dios implementó para acotar el horror de esas situaciones. Si ya ha habido un muerto, va a haber otro más. Entonces, en ese sentido, aunque es difícil, no es fácil en muchas situaciones en que los agravios son terribles, tremendos. Si Dios me dice a mí, déjame que yo voy a impartir justicia como cristiano, yo tengo que aceptar eso, orar y si yo estoy envuelto en una situación así, no dejar, como mencionaba Juan, ¿no?, el texto, no dejar que la ira, la rabia, no hacer dos cosas, no, la una, contenerla en el momento y dejarla guardada como un horno que está hirviendo dentro nuestro, y la otra, si nosotros queremos terminarla, que no pase el día con todo eso. Yo creo que es la versión o lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No dejemos que un día a otro nosotros estemos con eso, porque primeramente nos hace daño a nosotros mismos. Hay una palabra clave que en todo esto, Jorge, añadiendo lo que tú dices, y es la palabra límite. Es decir, hay que poner límites a lo que hacemos, a nuestras reacciones. Cuando decimos ojo por ojo y diente por diente, Dios le está poniendo un límite a aquella sociedad donde cuando me mataban un becerro, el vecino, yo le mataba a un hijo. Y además ¿sabe? Y le arrancaba y le quemaba las propiedades y todo. Cuando me has humillado como pareja, te mato al hijo. Entonces, claro, Dios en ese momento le dijo, un ojo no vale más que otro ojo. Y un diente no vale más que otro diente. No tienes derecho a matarle, a extralimitarte. Pero ¿es eso lo que quiere Dios? No. Cuando Jesús le dicen, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? Jesús decía, ¿qué os han enseñado? Y Jesús decía, ¿dónde ponemos el límite? Porque para ese momento, ese era pero yo os propongo otro ideal. Y el ideal de Dios siempre es el máximo, ir al máximo. Lo digo esto porque Pablo ahora está poniendo el escalón un poquito más. Dice, te puedes airar, puedes sentirte enfadado con esta situación, tienes derecho a enfadarte porque te han hecho daño. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde ponemos el límite? Y fijaos, el límite de la venganza es que no lo tiene. La venganza, como es una autopercepción que lo que quiere es quitarme, liberarme de mi culpa, legitima mi derecho a hacer daño, se vuelve cruel, porque yo siento tanto dolor que no soy capaz en general, no soy capaz de ser ecuánime, sino lo que quiero es hacer que sufras. La justicia no va por ahí. La justicia, realmente, para que sea justicia, lo que piensa es que aquello se termine y no se repita más. Es decir, está mirando hacia adelante. La venganza mira hacia atrás porque está pendiente del pasado. Aquello que me hizo daño, que no me deja, que no puedo soportar, cada vez que te veo me recuerdas, está constantemente recurriendo a aquello que y estamos trayendo al presente aquella situación que nosotros sentimos que nos es tanto sufrimiento. Por eso al final, como no sabemos muy bien a veces manejarnos en este juego, Dios dice, déjamelo a mí, porque yo sí soy capaz. Fíjate, se me ocurría algo también al hilo de lo que comentas, ¿no? Entre otras cosas,
justicia lo que busca es restitución. Sí. Y la venganza busca hacer daño. Es justo. Fijaos que hay una idea muy errónea que tiene mucha gente con respecto a la divinidad, con respecto a los dioses, tiene que ver con su carácter vengativo, ¿verdad? Mucha gente ha creído que Dios es un ser vengativo. Y en muchas ocasiones los cristianos pues hemos explicado muy mal, ¿no?, la cuestión de la justicia divina y la hemos convertido en venganza. Y es cierto que hay mucha gente que sigue creyendo que Dios se venga de los seres humanos, sí. que la deidad se venga y es un ser vengativo que lo que busca es, ¿no?, dañar a todos aquellos que... Hay muchísimos matices negativos, muy mal explicados con respecto a esto. Y también la cuestión del tiempo. Hay familias que están enzarzadas años y años y años y años. En realidad es una actitud de venganza, ¿no? Pues porque se están peleando por algún asunto que tiene que ver con el dinero, con el piso de la abuela, con algún evento que ocurrió en aquella cena de familia del año 1984 a las 4 de la tarde. Sí, entonces, recuerdas, ¿verdad? Y vas alargando en el tiempo. ¿Cuán sabio es esto de no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Aquello de no seguir cultivando 45 años después aquel lío que tuvimos en la familia en aquel momento. Pues a lo mejor esto, ¿sabes?, es mucho más cotidiano y mucho más actual de lo que podríamos pensar. Y hay mucha más venganza en la convivencia de lo que podría esperarse. Y habría que explicar lo del Dios que no se venga, sino que imparte justicia, que es diferente, ¿verdad? Hay mucho Capuleto y mucho Montesco por ahí suelto. Sí, sí. Sí. Fíjate, lo hablabas tú y Jorge ha hablado acerca de la rabia, porque esto de la venganza tiene que ver mucho con la rabia. Sí, y he dicho, es necesario meter ese volcán dentro de nosotros y dejar que se apacigüe. Porque cuando dejamos que esa rabia salga, queriendo hacer justicia, hacemos auténticas injusticias. Según estábamos hablando, estaba mirando. ¿Os acordáis el ataque a las Torres Gemelas? Hay que drenarlo. Otra cosa es cómo lo hacemos. Dando un golpes en la mesa o descargándome con mi pareja cuando he tenido un mal día en el trabajo. Pero hay que drenarlo. O sea, lo que no puedes hacer es enterrarlo y ponerlo debajo de la alfombra, porque al final sale. Claro, hay que tratar. El dolor hay que tratarlo. Pero la rabia... no hay que dejarla que salga. Habrá que drenarla convenientemente. Que salga su aire. A mí me decía una terapeuta cuando yo iba a terapia, me decía, cuando me veía así, me decía, mira, vete al monte, tú solo, allí, donde nadie te vea, pero allí perdido. Coge un palo y empieza a darle palos al suelo, ¿no? Y decir, libera, aunque fuera, si eso te puede servir. Oye, adelante. Es decir, a veces hay que sacar el dolor de alguna manera. Tienes que dar 4 gritos, pégalo. No necesariamente tienes que hacerlo en la oreja de tu hijo. Pero sin dañar a nadie. Por eso, no tienes que hacerlo en la oreja de tu hijo. Te puedes ir a donde nadie te vea y puedes gritar tranquilamente y soltar. Y no te digo yo que es liberador. Decían las Torres Gemelas, se produjo un ataque, ¿verdad? Murieron 3.000 personas y se dijo, esto hay que vengarlo. Sí. Y la venganza... dio como resultado una guerra en Afganistán, 150.000 muertos. Yeah. Desproporcionados. ¿Ves? Hablas de la ley del talión como algo antiguo que antes ocurría, pero seguimos aplicando lo mismo. Somos desproporcionados. Cuando dejamos salir esa rabia, somos desproporcionados. Cuando nos aconseja el apóstol, dejad que sea Dios quien haga justicia, es porque necesitamos calmar ese volcán dentro de nosotros y no hacer daño a los demás. Es que la venganza no tiene conciencia de que ya es suficiente. Claro. La conciencia no dice ya paro, sino que puedo más y me ensaño ¿vale? Porque lo que quiero es que tú muerdas el polvo. Y nosotros no somos justos. Lo vamos a ver dentro de un momentillo, cuando hablemos de la escuela sabática, ¿verdad? Que nos dice el apóstol Pablo, sed imitadores de Dios. Necesitamos imitar a Dios, necesitamos calmar nuestro deseo de venganza y dejar que las cosas lleven su tiempo. No sé si os ha pasado a vosotros. ¿Cuántas veces alguien nos ha hecho un daño inmenso y hemos tenido la posibilidad de vengarnos? Y hemos dicho, somos cristianos, no lo vamos a hacer. Y deseas que Dios intervenga, pero no ocurre nada. ¿Verdad? Es que no tiene que ocurrir nada. Porque Dios, cuando habla, dice, y haré justicia. Y los tiempos de Dios son sus tiempos. Y nosotros, esa rabia, queremos sacarla y que Dios actúe por nosotros. Y yo no te lo voy a hacer yo, pero te va a caer, ¿os acordáis de los apóstoles, verdad? Va a caer fuego del cielo que acabe con estos que nos han ofendido. No, dejemos que Dios, que es justo, sea Él quien valore todo. Guardemos nuestra rabia, aprendamos a amar a quien nos ofende y aprendamos a ser imitadores de Dios. Y eso nos va a hacer mucho bien.
mucho más que hacer un acto de venganza en el cual no vamos a quedar satisfechos, porque lo decías hace un segundo, la venganza no tiene límite. Los Capuletos y los Montescos no tienen fin. Además, de decir esto ha terminado. Claro, perpetúa la violencia, porque cuántas veces una familia ha sentido algo de tu padre y el hijo sigue perpetuando aquello que le hiciste a mi abuelo y tal. Lo que se hizo en la guerra civil a quien era un familiar tuyo, pero ni siquiera lo has sentido, y eso se perpetúa y se va agrandando y genera un abismo entre tu prójimo y tú, que no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tiendas puentes, y a veces tender puentes es muy complicado. Pero la venganza, desde luego, lo que no hace es ayudar a nada. Richard, yo creo que, escuchándoos, pensaba, yo creo que si hay alguien en la historia de este mundo que tuvo motivos para querer vengarse, ese fue Jesús, por la forma en que él fue permanentemente tratado, ¿no es cierto? Totalmente, Jorge, sí. Llegaron a decirle que era bastardo, y de ahí todo lo demás. Y sin embargo, la respuesta de él fue tan contundente y tan distinta y diferente. Y cuando Pablo nos pone el listón de decir de que tenemos que ser imitadores de Cristo, yo sinceramente digo, necesitamos tanto el Espíritu Santo, porque eso va en contra, el actuar de Jesús va totalmente en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es la que nos lleva a reaccionar como estáis mencionando, ¿no es cierto? Eso de querer vengarse. Y creo que el ejemplo que dio Jesús fue que él, ante todos los insultos, todos los agravios, incluso esa muerte que le propiciaron a él lo remitió todo a su Padre. Dijo él, que su Padre solucione ese problema. Él tenía algo que hacer, lo hizo, y el resto era cuestión de cómo su Padre iba a gestionar toda la situación que rodea su vida permanentemente. Bien, tenemos que terminar agradeciendo, Juanfran, esta primera reflexión así tan complicada. Es un tema complicado. Sabéis, he escogido el texto de la versión de Dios habla hoy porque me gusta mucho. Hay versiones que hablan mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Pero esta versión habla no os venguéis, mío es el castigo, dice el Señor. Y en el matiz hay muchas diferencias entre que Dios se vengue o que Dios al final haga un ajuste y diga aquí no he podido hacer nada contigo, y el castigo de la muerte eterna. Hay serias, pero serias diferencias. A veces humanizamos mucho a Dios y Dios nos queda muy distante. Tenemos que terminar, se nos va el tiempo y necesitamos pasar a nuestro estudio de la Escuela Sabática, así que Juan Luis, porfi, ponnos una alabanza y nos vamos al estudio de la Escuela Sabática.